A ver, Sergio, vamos a tratar de explicar este tema que es un poco arenoso, enredado, de una manera sencilla. Tú me vas diciendo si voy bien. Cuba le pide a dos bancos 70 millones de dólares. Los bancos pierden la esperanza de que Cuba les pague y entonces le venden a un fondo que le llama, ese nombre, ese apodo se lo puso yo creo que Cristina Fernández de Kirchner, que es un fondo buitre, o que se dedica a cuando alguien está a punto de quebrar, ya sea una deuda soberana, que es una deuda del Estado, o de una empresa privada, pues ellos te compran, digamos, de los 70 millones de dólares, los dos bancos a los que Cuba le debe, dice, bueno, déjame recuperar algo en 20 millones, vamos a poner el ejemplo, yo no sé en cuánto fue, por lo menos recuperó 20, y ese fondo se dedica a tratar de cobrarle al que debe, ¿no? Que en este caso es Cuba. ¿Cómo lo hacen? Son además de un grupo bancario, es un grupo de abogados que te pone una demanda, te mete un montón de pleitos, te empiezan a incautar propiedades, como le pasó a Argentina, que le incautaron la fragata Libertad, que es la fragata insignia de la Marina, o si no, te incautan aviones. Es una situación complicada, si de verdad ese tribunal londinense dice que sí son legítimos y que, etcétera, ¿no? Entonces, es muy gracioso porque Cuba, a través de este vocero de la televisión usual, antes de ir allí, es como el collection aquí, ¿no? Sí, es una caricatura bien dicha porque de eso se trata. Te persiguen Sí. hasta y te empiezan a presionar para que tú pagues o llegues a un acuerdo de pago. Y Cuba dice que no les va a pagar porque la deuda de ellos no es con este fondo, sino con los otros bancos. El argumento es muy, muy simpático, uno de ellos. El primer argumento es que la venta de la deuda fue ilegal. Veamos por qué. El fondo buitre violó la ley cubana en materia de deuda soberana y las formalidades requeridas sobre la cesión de créditos. Cuba alega además que los actos jurídicos realizados mediante el quebrantamiento de estas reglas son universalmente repudiados y carecen de valor legal. A ver, qué gracioso lo que dice Cuba. Dice Cuba que ellos, para vender, vamos a suponer que yo te debo a ti y tú consigues a alguien que compra la deuda porque quiere lidiar conmigo. Que tiene que pedirme permiso a mí, al que debe dinero. Sí, no, eso no sucede en ningún lugar no. del mundo, es totalmente ridículo, ¿no? No, lo que ocurre, Cabo, aquí, y que el pueblo no va a entender esa jerigonza de que ha presentado este muchacho como un vocero del régimen, es que tú recordarás que en la década del 80 Fidel lanzó una campaña que era que la deuda externa era impagable debido a la cantidad de crédito que Cuba había acumulado con distintos bancos y que no pensaba pagar porque no los podía pagar. Lo que ocurrió fue que en un momento determinado el Banco Nacional de Cuba, que fungía en su momento antes de 1997 como un banco central que hacía política monetaria y representaba la deuda nación, la deuda país, que es lo que se vende con títulos valores, vendieron esas deudas porque esos llamados fondos buitres, que son fondos de inversión de riesgo a futuro, compran esas deudas esperando acumulación de intereses y un levante del mercado para obtener grandes rentas. Se requiere una gran habilidad financiera para hacer eso y un estudio muy profundo del mercado en el cual tú vas a invertir. Lo que está alegando Cuba ahora es, y ha puesto preso a funcionarios del Banco Nacional de Cuba que firmaron las cartas, las ventas. Ahí es donde quiero llegar, y me disculpas que te interrumpa, porque ellos dicen dos cosas. Primero, que el Banco Central se llama ahora, que el Banco Nacional de Cuba, que es una entidad aparte, que no es una entidad de gobierno. Sin embargo, dicen también que para vender la deuda tenía que tener la autorización del Consejo de Ministros. Entonces, ¿es o no es una entidad del gobierno? Y entonces ahora la otra trampa, vamos a verlo, que es lo que tú haces referencia, es que dicen ellos que el Banco Nacional de Cuba efectivamente autorizó a esa venta diciendo que el gobierno sabía, pero dicen ellos que esos fueron unos funcionarios corruptos, que ya están presos. Vamos a ver. Resulta que representantes de ese fondo buitre propusieron a funcionarios cubanos que tenían responsabilidades en el manejo de la deuda externa, actuar de forma contraria
a lo establecido en las leyes vigentes, violar los procedimientos que se exigen para que el Banco Nacional de Cuba y el gobierno aprueben o no la cesión de la deuda. Como resultado de esa propuesta, actuaron de forma ilegal, elaboraron y entregaron documentos a los representantes del Fondo Buitre que supuestamente demuestran que el Banco Nacional y el Estado cubano estaban de acuerdo en que el Fondo Buitre fuera nuestro acreedor. A ver, primero descubrimos que el Fondo Buitre, que en realidad es un fondo de inversión en extremo, digamos, tiene documentos firmados por el Banco Nacional de Cuba. Claro. Diciendo que es legítima la compra. Y la otra pregunta es, estos chivos expiatorios, ¿tú sabes cuándo fue el juicio? ¿Quiénes son los que están presos? Ellos hicieron un juicio sumario y déjame decirte... ¿Cuándo fue eso? Eso es internamente en Cuba. De hecho, funcionarios del Banco Nacional estaban trabajando y vieron el auto del presidente del banco en el parqueo que no se iba y aquel tipo estaba en Villamarista. Ahora, lo que ocurre aquí es lo siguiente. Esta coartada, que se parece a la de la causa número 1 y 2, donde hay un chivo expiatorio siempre, está muy quemada por el gobierno cubano. De hecho, el juez londinense no aceptó esa coartada y demostraron que el enviado del llamado Fondo Buitre, que es CRFI de Caimán, fue a Cuba, pero nunca tuvo contacto, ni invitó a almorzar, ni vio al presidente de ese banco. El hombre sencillamente se bajó de su avión y fue a la consultoría jurídica a legalizar unos documentos de la tramitación. Las cartas recibidas, que no se envían de mano, sino por faxes, estaban firmadas por los dos funcionarios autorizados a manejar esas inversiones. Es decir, que el Banco Nacional, que contrajo la deuda, es el autorizado a manejar esa inversión. Lo que ocurre es que en el 97, cuando se crea el Banco Central de Cuba, se quieren desentender de obligaciones anteriores. No, y además, eso no puede ser. Pero el argumento de que viola las leyes cubanas, imagínate tú, si cada país entonces inventaría una ley y no reconoces para no pagar, no reconozco y no pagas en absoluto. Me parece absolutamente Mira, y contestando ridículo. la pregunta que te hacía de por qué se publica tanto, se ha sabido que las vistas que empiezan el 23 de enero van a ser 10 de la mañana, hora de Londres, transmitidas en vivo y en directo. Y esas personas que fueron culpadas de una tramitación sucia van a testificar vía videoconferencia ante el tribunal. Es decir, que esto lo va a ver todo el que quiera grabarlo, que tenga la oportunidad de verlo, lo puede ver. Y Cuba, previendo eso, que va a haber una vista donde se va a explicar todo, posiblemente por esa razón lo hayan publicado. Ahora, volviendo a donde tú pusiste el dedo en la llaga, ¿qué está pasando aquí? Cuando tú analizas estos fondos buitre, que repito, es un apodo inventado por los que no quieren pagar. Claro. Sobre todo en Argentina se usó mucho este término, etcétera, etcétera, ¿no? Estos fondos solo invierten en empresas a punto de quebrar o en estados soberanos a punto de quebrar también y no poder pagar sus deudas. Que Cuba esté metido en este rollo, ¿no crees tú? Es un síntoma de que están absolutamente a punto de quebrar. Estoy hablando del gobierno, el país está quebrado, o la población, pero ellos de ya no poder pagar nada, ni poder acceder a créditos, ni a nada. Mira, Cao, las cosas de las deudas, cuando se publicitan, tienen un track, un background muy grande. Cuando estos inversionistas, vamos a llamarlos así, inversionistas de riesgo, vieron las operaciones dilatadas y constantes que tuvo Cuba en la voz de Cabriza, que es el enviado para esto, con el Club de París, que es la agrupación de un grupo de países al que Cuba les debe. Se unieron todos y forman el Club de París. El Club de París ha dado muchas moras a Cuba, le ha perdonado periodos siempre que paguen intereses con un schedule. Entonces, estos acreedores de Londres forman el Club de Londres, que el Club de Londres es el dueño de esa deuda. Y al ver durante 10 años que no prosperaban las negociaciones de Cuba y que no los trataron igual que al Club de París, entonces les vendieron a este fondo CRFI de Caimán la deuda por un precio determinado de riesgo. Es decir, que esa gente hicieron un estudio y dijeron, al final o pagan o, como tú dices, nos vamos a quedar con muchas cosas. Porque esta vista es una vista que puede ser condenatoria y es de mucho riesgo. Te explico así sintéticamente. Lo que va a determinar el juicio de Londres es si este fondo buitre es un acreedor legítimo, es decir, si puede o no
hacer legalmente lo posible Un reconocimiento de deuda. para cobrar esa deuda. En Nueva York hubiera sido distinto porque en Nueva York hay pues una reglamentación distinta, aunque le dan la vuelta, etcétera, etcétera. Pero hay otro detalle que en Cuba tratan de ignorar. En ningún juicio, y aquí hay montones de juicios entre accionistas que se fajan entre sí, miembros de una empresa que también empiezan a disputarse, negociantes, eso todos los días en el mundo libre sucede, ¿no? Ningún juez puede decirle a quien debe dinero, darle una autoridad para no pagar, porque el banco o aquel que prestó el dinero dice, ¿y qué pasa con mi dinero? Que un juez puede decir, tú no pagues, que es lo que está pretendiendo Cuba. Pero además, el Fondo de Inversión va a presentar pruebas que durante 10 años ha hecho propuestas de negociación que fueron rechazadas olímpicamente. Eso cuenta en un juicio. No, porque si el Tribunal de Londres dice, ese no es un acreedor legítimo, ese es un fondo buitre, como lo pintan ahí, como ya ese fondo buitre le dio un dinero al otro que se desentendió, lo que quiere Cuba es no pagar. Toma chocolate, paga lo que debe, la famosa frase, ¿no? Sí. No pagar y que le sigan prestando. Fíjate tú qué cosa más curiosa. Y sobre todo, lo otro que me parece terrible, la deuda de Argentina era por 700 millones de dólares. Una cifra considerable. Estamos hablando aquí de 70 millones. O sea, están metidos en ese berenjenal por 3 kilos. Porque el uso que se le da al dinero es muy pobre. Sí, es muy turbio todo lo que hacen con el dinero. Y esa lógica que tú aplicas podría explicar por qué no arreglan los hospitales donde han muerto ahora estos 8 niños, que es un escándalo nacional, por qué no invierten en la agricultura, por qué, por ejemplo, ahora que hay un problema muy grande en Cuba de enfermedades, de parásitos. Ni siquiera compran preservativos, que en Cuba hay una crisis con eso, completamente. Es decir, que no están a tono con las necesidades de su país. Y ese es el divorcio que ha habido entre el monstruo ese que es Gaesa, que es un gobierno paralelo que maneja la divisa dura, y un gobierno civil que no son más que comisarios políticos que dan la cara y ofrecen esperanza. ¿Qué va a pasar si Cuba pierde la demanda, que es lo más probable? Y por eso yo creo que la situación con vistas a Europa, que le importa mucho, por eso decía, por ejemplo, la ministra de Exteriores de la Unión Europea, Mogherini, estuvo de visita en Cuba en el 2019 y le dijo a Canel que la Unión Europea les había dado como 200 millones de dólares en ayuda y que esperaba que el bloqueo interno, tal como usted dice, Díaz Canel, se quite y que Cuba modernice su industria y eche a andar la economía. Es decir, que es una situación muy difícil para una Unión Europea que ha desoído el conflicto con Estados Unidos y que ha sido una fuente de ingresos también. Vamos a ver qué ocurre. ¿Estos fondos buitres tienen el conocimiento legal suficiente para obligarte, para presionarte, para meterte contra la pared, para incautarte propiedades, para incautarte, congelarte cuentas de banco? Eso es lo que... Eso explica por qué lo han publicado. Por eso es que lo han publicado. Lo han publicado así.